Saludos a todos. Soy el doctor Vinicio Barreto y el propósito del siguiente trabajo es llegar con un repaso de lo que es la gasometría arterial. En nuestro quehacer médico, nosotros estamos enfrentados a la realización todos los días, de forma continua, de estudios de imágenes, de exámenes de gabinete o de exámenes de laboratorio, siendo la gasometría arterial un examen muy importante que nos ayuda a tomar decisiones de manera oportuna y adecuada cuando nosotros hacemos la interpretación de una forma apropiada de la misma con la finalidad de que nuestro paciente se vea beneficiado. Y la importancia de esto, no por el hecho de que estoy tratando este tema, es porque en ciertos ámbitos hospitalarios, como las unidades de emergencia, las unidades de cuidados intensivos, las unidades de diálisis, es un examen muy utilizado, frecuentemente utilizado. Dígase de otra manera, no podremos trabajar de una forma adecuada en estas áreas sin tener la gasometría como un examen básico para la identificación de insuficiencia respiratoria, o que dentro del análisis que nosotros hagamos de sus signos vitales, vemos que adicional a esta insuficiencia respiratoria, el paciente está presentando una hipoxemia, una desaturación, o a su vez algún tipo de alteración dentro del equilibrio ácido-base. Ahora, ¿qué sucede con la interpretación de la gasometría? Que si bien es cierto, es un examen entre comillas sencillo de realizarlo, la toma de la muestra, el procesamiento, pero la complicación posiblemente puede darse en su interpretación. De ahí que inicialmente a todos nos ha pasado cuando revisamos este tema, que nos causa esta cara o este rostro de admiración o de sorpresa, cuando al querer interpretarlo no sabemos por dónde comenzar, por el hecho de tener o de contar con diferentes parámetros y diferentes valores que no sabemos cuáles son de la utilidad para nosotros llegar a un diagnóstico de forma oportuna. Y esto se complica porque nuestros médicos residentes, ¿sí? o ya sea nuestros médicos tratantes, posiblemente dominan este tema y utilizan, por ejemplo, esta forma de aprendizaje donde al nosotros querer aprender o memorizar este tipo de alteraciones que cada uno de ellos tiene con relación a la disminución o a la elevación de cada uno de los componentes para llegar al diagnóstico, nos vemos justamente con esta cara, con este rostro de preocupación. Al final de este trabajo, queremos cambiar este rostro de preocupación por este de alegría, por haber conocido ya una forma de interpretar rápida y la parte básica. No nos vamos a meter a la parte de especialidad, sino al componente de generalidades de la parte básica de la interpretación de la gasometría arterial. A este trabajo se ha denominado gasometría 20/20. Rápidamente vamos a hablar de unas generalidades para posteriormente realizar el diagnóstico gasométrico de forma inmediata. Iniciamos queriendo darle una definición, ¿sí? Y el simple término de gasometría está compuesto, o lo podemos apreciar, por la palabra, estas dos palabras que se unen, la palabra metría y gas. Entonces se podría interpretar rápidamente que es la medición de gases a nivel sanguíneo, en este caso a nivel de sangre arterial. Y más bien la utilidad de este examen, de esta gasometría, es porque va a permitir, por una parte, la valoración de la función pulmonar en términos de oxigenación y de ventilación, y por otra, del estado ácido-base, o sea, establecer el diagnóstico de las alteraciones de su equilibrio en términos de acidosis o alcalosis y de su etiología,
sea esta respiratoria o metabólica. Rápidamente, un repaso de lo ya indicado. Entonces, la gasometría no es nada más que nos va a permitir, por un lado, valorar la oxigenación y la ventilación, el estado ácido-base, las alteraciones de su equilibrio, sean estas acidosis o alcalosis, y saber cuál es el componente que está causando, sea respiratorio o metabólico. Este trabajo está respaldado en estas 3 revisiones bibliográficas. Por un lado, este importante trabajo realizado por el doctor José Félix Patiño, médico colombiano que ha realizado un importante aporte a la medicina de su país y que nosotros, fuera de sus límites patrios, nos hemos visto beneficiados principalmente con este texto que relaciona los gases sanguíneos y la fisiología de la respiración e insuficiencia respiratoria aguda. Por el otro lado, tenemos este texto obligatorio de consulta a nivel, me atrevo a decir, de Latinoamérica, que es el libro de la SATI, con relación a la parte de los especialistas en terapia intensiva. Y por último, también he querido hacer constar esta bibliografía por parte de estos autores, que son nefrólogos, de los desórdenes ácido-base. Entonces, es importante correlacionar estas 3 revisiones bibliográficas con los temas o las definiciones que van a ser consideradas en la siguiente presentación. Con las generalidades iniciaremos conociendo la composición del aire que nosotros respiramos y decimos que los componentes principales del aire que nosotros respiramos está dado principalmente por el nitrógeno en un 78%, el oxígeno en un 21% y el 1% por otros gases. Importante recalcar dentro de este bajo porcentaje, este porcentaje a su vez más bajo con relación al dióxido de carbono. Indicar de que en el proceso de la respiración estos 2 gases son los que van a jugar un papel muy importante. Ahora, a nivel del mar, cuando estamos frente a una presión atmosférica, esto es 760 milímetros de mercurio, ¿cuál es el componente de la presión que cada uno de estos gases ejerce? Con relación a la parte del oxígeno, este 21% de este componente del aire que respiramos, utilizando esta operación matemática, nos va a responder que tiene una presión de 159.6 milímetros de mercurio. Y esta es importante, este dato es muy importante conocerlo cuando nosotros vayamos a hacer la relación con la parte de la difusión de los gases. El otro gas que es igualmente importante conocer con relación a la presión es la parte del dióxido de carbono. Utilizando igualmente esta operación matemática, indicaremos que del componente del aire que respiramos le corresponde al CO2 una presión de 22.8 milímetros de mercurio. Conocido esto y utilizando un texto de esta referencia bibliográfica del doctor Patiño, indica que la difusión ocurre en respuesta a diferencias, o sea, gradientes de presión. El gas pasa del lado de mayor presión hacia el de menor presión para establecer el equilibrio. Dicho de una manera gráfica, como se explica a continuación. Ante una presión atmosférica de 760 milímetros de mercurio, es decir, a nivel del mar, vamos a contar con una presión de oxígeno, lo ya indicado, de aproximadamente 160 milímetros de mercurio, que vamos a contrastar con la presión que existe a nivel alveolar. En términos aproximados, una presión de 100. No es el objetivo de realizar polémica, pero en otros textos van a ver que este valor está con relación a 104, 110,
porque va a haber una afectación o un componente que va a modificar estos valores, que es la presión del vapor de agua. A manera docente, ¿sí? Para una fácil explicación, nos vamos a quedar con el valor de 100. Ahora, ¿qué sucede? Utilizando esta definición con relación a la difusión de los gases, vamos a explicar de que de acuerdo a esta presión que está mayor a nivel del aire ambiente, va a ingresar este gas hacia la parte pulmonar y ubicarse con estas presiones a nivel alveolar. ¿Qué sucede con el otro gas? ¿Qué sucede con el CO2? Si ustedes aprecian en la gráfica, la presión a nivel alveolar del CO2 está aproximadamente por el valor de 40, que hacemos el contraste con la presión que se encuentra fuera del aire ambiente. Ya he explicado de dónde sale esta cifra. La difusión de este gas va a permitir una salida del mismo. Y con eso se estaría dando el proceso de la ventilación. Ahora vamos a conocer el término del proceso de la respiración. Y condicionamos los cambios de presiones que ocurren con relación a estos gases de esta sangre que viene del corazón derecho, una sangre que viene de toda la economía humana y con estas presiones. Como van a apreciar acá, con un componente de una presión de oxígeno pobre, aproximadamente de 40 milímetros de mercurio. Y con relación a la presión del CO2, de 46 milímetros de mercurio. Al interactuar las presiones a nivel capilar versus las que se encuentran a nivel alveolar, va a ocurrir el siguiente fenómeno. Con relación a la presión de oxígeno, al tener una mayor presión a nivel alveolar, este gas va a difundir del alveolo al capilar y viceversa. Al tener mayor presión del CO2 a nivel capilar, este gas va a difundir fácilmente a nivel alveolar. Esto es lo que se conoce con el término de respiración. Y luego del proceso de la hematosis que se ha producido a nivel del capilar y del alveolo, la sangre va a salir con estas presiones, aproximadamente son valores medios. Una presión de oxígeno de 95 milímetros de mercurio y una presión de CO2 de 40 milímetros de mercurio. Desde aquí vamos a ir entendiendo los valores o las cifras que nos van a servir para la interpretación de la gasometría arterial. Recordar que esta sangre se va a dirigir hacia el corazón izquierdo y de este corazón izquierdo hacia el resto de la economía humana, con una sangre oxigenada. Entonces el objetivo de este estudio es obtener una muestra a nivel de una sangre o en este caso de una arteria periférica, un componente arterial que va a ser estudiado y eso es lo que de pronto vamos a realizar la interpretación. Y listo, ya tenemos ahora, una vez obtenido la muestra, este es el resultado que nos viene del laboratorio. Y con base a todos estos parámetros y valores obtenidos, para realizar una interpretación rápida dentro de la parte del aspecto básico de la gasometría, vamos a considerar los siguientes componentes. Por el un lado, la parte del pH. El primer componente a ser analizado de todos ellos es el pH. Segundo, vamos a analizar el PCO2. Tercero, el bicarbonato. Cuarto, la PO2. ¿Sí? Sin querer decir que los otros aspectos no son muy importantes, definitivamente que sí lo son, pero en la interpretación básica vamos a quedarnos con estos cuatro componentes. Bueno, importante también conocer la parte de la saturación, el componente importante acá en la gasometría. Una vez conocido qué es lo que ocurre a nivel alveolar y a nivel capilar con relación a la difusión de los gases, vamos a contrastar estas dos bibliografías con relación a conocer los valores que vamos a utilizar como valores medios para realizar la interpretación de los mismos. Y encontramos unas semejanzas y también diferencias que son las que pretende explicar esta página, esta pantalla.
Vemos que estas dos bibliografías, si correlacionamos la una con la 2, tienen valores muy semejantes con relación al pH, a la PCO2, a la PO2, encontrando valores diferentes, ¿sí? Sin estar equivocados o erróneos ninguna de las dos bibliografías, ¿sí? Indicaríamos que esta bibliografía maneja como rangos de normalidad de 22 a 26, mientras que el libro de la SATI, por ejemplo, de 21 a 27. Repito, indicar que de acuerdo a la bibliografía que nosotros utilicemos, nos va a servir para su interpretación. Recordar igualmente los valores medios, ¿sí? De dónde salían una vez que la sangre ha sido oxigenada, cuando pasó de la parte capilar, o en este caso los gases sanguíneos de la parte alveolar a la parte capilar, tenemos estos valores medios, que nos vamos a centrar en estos valores de acá. Entonces, valor medio del pH como 140, del PCO2 de 40, de la PO2, bueno, vamos a manejar este rango de 80 a 100, y el bicarbonato igualmente con una media de 24. Ahora, otro componente importante conocer, recuerden el primero que habíamos indicado dentro de la interpretación de la gasometría, es el pH. Ahora, ¿qué es el pH? Como menciona la gráfica, es nada más que el potencial de hidrogeniones. Un poco de la parte histórica. Ya en el año de 1900, Sorensen fue el que determinó este concepto con relación al potencial de hidrogeniones y estableció que es una medida indirecta de la concentración de hidrogeniones con unos valores normales en el líquido extracelular de 40 milimoles o 40.000 equivalentes, con estos rangos de normalidad de 38 a 42. Cuando estos valores subían de 40 milimoles por litro, a esto ya se le atribuía un término que va a ser característico en el diagnóstico que nosotros vamos a relacionar en la gasometría, que es la acidemia. Y cuando estamos con valores que disminuyen de 40 con relación a los hidrogeniones, estamos frente a una alcalemia. Indicar de que nuestro sistema está regulado con precisión por una interacción entre los amortiguadores corporales, sean estos los pulmones y los riñones. La concentración de hidrogeniones en la sangre es tan bajo que no se mide de forma rutinaria. De ahí que se ha establecido medirlo a través del pH. Y fue este autor, o estos autores, Henderson Hasselbalch, quienes establecieron la siguiente fórmula para la interpretación y la identificación del pH normal de la sangre. Indicar de que la sangre en los seres humanos se mantiene frágilmente en un rango de 735 a 745. Recordar el valor medio con relación al pH, 740. Ahora, esta es la fórmula original ya indicada de Henderson Hasselbalch. Queriendo resumir esta fórmula, indicaríamos que el pH no es nada más que relacionar una base como numerador versus un ácido como denominador. Si queremos interpretar de otra manera, podemos indicar de que en el numerador se relaciona, para identificar el pH, un componente metabólico que va a constituirse la parte de los riñones, y en el denominador el componente respiratorio que está dado por los pulmones. Si a esto reemplazamos los valores, ¿sí? Recordar que en este caso el ácido carbónico va a estar representado acá con la presión de CO2 por esta constante. Si reemplazamos los valores, habíamos indicado el valor medio del bicarbonato de acuerdo a la bibliografía, que es de 24, el valor medio de la PCO2, que es 40 por esta constante. Resolviendo esta fórmula vamos a llegar a que el pH es igual a 6.1 más 1.3, es decir, el pH normal de la sangre es de 740. Este número es muy importante conocerlo. Una recomendación cuando se realice la descripción de la gasometría, no es válido utilizar el término, por ejemplo, 7.4, sino siempre utilizar los dos decimales, porque 7.4 es normal, pero si obviamos el 9, por ejemplo, y 7.49, y es un valor que nos va a mostrar una importante alteración dentro de la gasometría. Lo siguiente a conocer
es con relación a la equivalencia que existe el pH con relación a los hidrogeniones. Y se indica de que a un pH de 740 le corresponde 40 hidrogeniones. Y aquí va a suceder, como vemos en la gráfica, una condición a la que vamos a indicar de que ocurre una condición inversamente proporcional. Esto es, que si sube el pH, ¿qué pasa con los hidrogeniones? Estos van a disminuir, ocurre todo lo contrario. O viceversa, si el pH ha disminuido, como vemos en la gráfica, ¿qué ha pasado con los hidrogeniones? Han incrementado. A esto es lo que le denominamos una condición inversamente proporcional. Ya dentro de la interpretación, cuando nos enfrentemos a esta fórmula, igualmente de tomar muy en cuenta. A propósito, yo lo he hecho constar acá con colores similares entre el pH y el bicarbonato, porque voy a relacionar esta simbología matemática para indicarte que va a existir entre estos dos una condición directamente proporcional y viceversa con relación al pH y al CO2, utilizando igualmente esta simbología matemática de desigual o no igual. Vamos a decir que entre el pH y el CO2 va a existir una condición inversamente proporcional. Algo adicional con relación a generalidades, con relación a estas premisas, utilizando esta bibliografía, indicar de que al exceso de aniones o cationes que no alteran el pH se le denomina acidosis o alcalosis. Y si el pH está alterado, se le va a llamar acidemia o alcalemia. Puede existir una alteración ácido-base y el pH ser normal. Y si existe, esto va a ocurrir cuando existe un trastorno mixto ácido-base de una forma no compensada. No es el objetivo de este video hablar sobre los trastornos mixtos. Recordarles que vamos a hablar la parte básica nada más de la gasometría arterial. Ahora sí vamos a realizar la interpretación rápida. Y esta es una gráfica que me he permitido elaborar con la finalidad de tenerlo siempre presente dentro de nuestros apuntes para una fácil interpretación. Recuerden los 4 componentes a considerar para realizar la interpretación. El siguiente paso es conocer los valores medios, ¿sí? El valor medio del pH 740, ya sabemos de dónde sale el 740. El valor medio del CO2 de 40, igualmente ya sabemos de dónde sale este valor. El valor medio utilizando la bibliografía del bicarbonato nos quedamos con 24 y con relación a la PO2 el rango, ¿no? De 80 a 100. Por demás está de decirlo, el componente respiratorio está dado por el CO2 y el componente metabólico por el bicarbonato. Nos vamos a ayudar de una recta numérica para una fácil interpretación de los mismos y comenzamos con el primer aspecto, la parte del pH. Ya habíamos indicado de que puede manejarse dentro de este rango de la normalidad del pH entre 7.35 y 7.45, pudiendo existir ya a este rango, a este nivel, alteraciones, y eso lo vamos a explicar enseguida. Un término que encontré para definir cuando nosotros estamos frente a un pH normal, pH de 7.40, el término de eudemia. Algo de cultura general nada más. Con relación a la parte del CO2, ya habíamos explicado los rangos en el que se maneja de 35 a 45 y a este término se le conoce como normocapnia. El rango en el que se maneja el bicarbonato de 22 a 26 y por último el rango del PO2 de 80 a 100. Y cuando estamos frente a dentro de estos valores, estamos frente a una normoxemia. Comenzamos con la interpretación del pH. ¿Qué sucede cuando el pH ha disminuido de 7.40? Como les había indicado, ya puede existir una condición de acidosis. Entonces, el primer término, la disminución del pH menor de 7.40 ya le condiciona un componente del diagnóstico que es una acidosis. Ahora, ¿qué sucede? Si este pH incrementa mayor de 7.40, el otro término a ser identificado es una alcalosis, lo opuesto. Cuando el rango del pH en una acidosis ha disminuido
menos de 7.35, se suma el término de acidemia. Y cuando el pH ha incrementado mayor de 7.45, el término a utilizar sería alcalemia. Vamos a utilizar lo indicado con relación a las relaciones a su vez entre el pH y el bicarbonato, que se había dicho que existe entre los dos una condición de directamente proporcional. Dicho de otras palabras, vamos a tener semejanzas en cuanto al aparecimiento de los nombres que lo acabamos de dar al pH con relación al bicarbonato. Y esto es, si el bicarbonato ha disminuido o está por debajo de 22, se le atribuiría el nombre de acidosis, muy similar a lo que ocurrió con el pH. Lo contrario, cuando tenemos un bicarbonato que ha subido de 26, estamos frente a una alcalosis. Y a esto, si ustedes se fijan en la gráfica, me he permitido colocarles con gráficos, con un rectángulo, si aquí una parte ovoide más bien, e inclusive con diferentes colores de letra para que sea fácilmente identificable la condición de acidosis o de alcalosis. Ahora, la siguiente interpretación va a estar con relación a la PCO2. Recuerdan lo que había indicado con relación al pH, que va a ocurrir una situación inversamente proporcional. Dicho de otra manera, va a ser todo lo contrario del pH, ¿sí? Si disminuye el CO2 menos de 35, le corresponderá en cambio el término de alcalosis. Con esto, si ustedes se dan cuenta, es todo lo contrario de lo que ha pasado con el pH. Y cuando incrementa el PCO2 mayor de 45, estamos frente a una acidosis, ¿sí? Nuevamente se repite la condición inversamente proporcional. Dicho de otra manera, el componente respiratorio, cuando es el responsable de la alteración del pH, si el CO2 baja, el pH va a verse incrementado. Cuando el responsable, insisto, es el componente respiratorio. Si el CO2 sube, el pH va a disminuir. Esa es la condición inversamente proporcional. Y directamente proporcional, ¿sí? Si disminuye el bicarbonato, va a ser el responsable de disminuir el pH. Si incrementa el bicarbonato, va a ser el responsable de incrementar también el pH. Por último, importante también conocer el valor que nos reporte la gasometría con relación a la PO2. Si tenemos presiones de oxígeno menos de 80, vamos a estar frente a una hipoxemia, y esto va a estar fácilmente verificable en la saturación de nuestro paciente. Nuestro paciente va a tener saturaciones por debajo del 90%. Lo contrario, cuando tenemos presiones de oxígeno mayores de 100, vamos a utilizar el término de hiperoxemia, y en el saturador de nuestro paciente estarán valores máximos, ¿sí? Esa es una forma rápida de identificar con relación a la parte del componente de la PO2. Hasta aquí con la primera parte de la explicación.